Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a su canal Miguel Guerrero en YouTube y a su programa del escritorio de Miguel Guerrero. Estoy muy agradecido de su presencia y del apoyo que nos brindan al suscribirse en este canal, lo que nos permitirá prevalecer y tener un vehículo de comunicación directa con ustedes mucho más amplio y extenso que la que me permitiría cualquier otro medio en el que tomo parte. En el día de hoy yo quiero conversar con ustedes sobre un tema que ha estado en cierto modo dominando el debate de la República Dominicana en lo que se refiere a sus vínculos con el resto del mundo. Y específicamente estoy hablando de las relaciones con el vecino estado de Haití. Como todos ustedes saben, uno de los problemas más grandes que tenemos nosotros en el ámbito internacional se relaciona con el éxodo masivo, creciente, de refugiados haitianos ilegales hacia el territorio de la República Dominicana. Aunque no existen estadísticas confiables, se estima que hoy en día en el territorio nacional deben vivir o deben estar en tránsito, si se quiere, muchos de ellos, alrededor de 2 o 2.5 millones de haitianos. Esas cifras son extraoficiales porque no hay estadísticas confiables sobre el particular, porque no se ha hecho todavía, o recientemente en los últimos años, por lo menos en los últimos 10 o 15 años, que se sepa, no se ha hecho un estudio confiable del efecto que tiene la inmigración haitiana en la República Dominicana, que todo el mundo sabe que esa inmigración ilegal tiene consecuencias muy negativas en el ámbito social y económico para nuestro país. Incluso yo diría que en el ámbito diplomático todavía mayor, porque hemos recibido muchas acusaciones de que la República Dominicana practica políticas discriminatorias en relación con la presencia de los haitianos en la República Dominicana, y que aquí hay lo que la comunidad internacional y muchas organizaciones no gubernamentales que incluso tienen sede y filiales en nuestro país entienden que los dominicanos y los gobiernos que ha tenido la República Dominicana en los últimos 20 o 30 años practican políticas oficiales de discriminación contra la población ilegal y la que no es ilegal haitiana en nuestro territorio nacional. Naturalmente, aunque puedan existir actitudes individuales, incluso con un carácter más o menos masiva, de gente que tiene fobia contra refugiados haitianos o la población haitiana en la República Dominicana, es injusta la acusación porque la República Dominicana tiene una fama ganada, aunque no reconocida, de acoger la inmigración ilegal, incluso la inmigración ilegal haitiana, y no solamente darle refugio en el país para aquellos que huyen de la situación de miseria y de desesperanza que prevalece en esa nación, sino también aquellos que en algún momento dado, a lo largo de nuestra historia común, se han sentido amenazados de muerte por razones de carácter político. Hoy incluso la verdad es que hay cierta dependencia en la economía dominicana de esa mano haitiana, incluso de la mano ilegal haitiana, porque muchos dominicanos, con el progreso relativo que hemos tenido a lo largo de los últimos 30 o 40 años, que ha crecido una clase media y que ha venido fortaleciéndose a pesar de los efectos que la inflación tiene sobre esa clase, evidentemente muchos dominicanos ya no quieren hacer trabajos manuales, trabajos muy pesados manuales que están siendo realizadas por esa mano haitiana, muchas de ellas que viene y está y se encuentra en el país de forma ilegal. Y eso es lo que crea, lo que muchos sociólogos y muchos analistas de la situación entienden que se trata de una dependencia relativa de la economía dominicana hacia esa mano de obra ilegal o no ilegal haitiana en nuestro país. Bueno, por primera vez en muchos años, y yo creo que esto es lo más relevante y es lo que yo quiero resaltar en el día de hoy, es que por primera vez la comunidad internacional, específicamente la Organización de los Estados Americanos, OEA, ha reconocido el fracaso de todos los esfuerzos que se han hecho a nivel internacional por parte de esa comunidad internacional, la hemisférica y la europea, para tratar de estabilizar Haití
y lograr que allí prevalezca un gobierno o gobiernos más o menos estables que puedan hacerse cargo de la penosa situación que tiene hoy en día el pueblo haitiano, que se considera que es el pueblo más atrasado en términos sociales y económicos de todo el continente y uno de los países más pobres de todo el planeta. Entonces, la comunidad internacional ha dicho, y me voy a permitir leer parte del texto de ese comunicado de la Organización de los Estados Americanos, que durante los últimos 20 años de presencia en Haití, es decir, de presencia de la comunidad internacional con tropas de la UE, de Naciones Unidas y de otros países, por procurar ayuda y acompañamiento para que la nación haitiana salga de la grave crisis sociopolítica y de violencia que la afecta desde hace mucho tiempo. En ese comunicado, la organización dice que en los últimos 20 años, repito, de presencia de la comunidad internacional en Haití, constituyen uno de los fracasos más importantes y evidentes de las medidas y acciones realizadas en el marco de cualquier acción de cooperación internacional. Yo quiero unir esa declaración del comunicado de la OEA, un comunicado extensísimo, que ha sido publicado muy extensamente, no solo en la prensa nacional, sino también en la prensa de muchos países que forman parte de esa organización regional, que de cierto modo y principalmente ese comunicado de la OEA le da la razón a muchos de los argumentos que el país por diversos conductos y canales ha presentado a la comunidad internacional en defensa de las acusaciones que se nos hace como país de practicar políticas discriminatorias contra la inmigración haitiana. Y yo creo que ha llegado el momento de que ese comunicado de la OEA impulse acciones más efectivas para lograr que Haití realmente se estabilice, porque la situación que reina hoy en Haití, donde no hay una autoridad estable, ni una autoridad confiable con suficiente fuerza para controlar los desmanes de las bandas armadas que se han hecho dueños de la situación haitiana y que son ley y orden y batuta y constitución en ese país. Yo creo que ha llegado el momento, repito, de que en base al mismo pronunciamiento y el análisis que hace la OEA del esfuerzo de 20 años de la comunidad internacional, induzca a fortalecer esos esfuerzos y que en Haití la presencia, en lugar de retirarse por convencida de que el esfuerzo no logró ningún resultado, que esos esfuerzos se fortalezcan y que se invierta más dinero, más tiempo y recursos realmente para estabilizar la situación haitiana, primero para imponer un orden allí, lograr que con el paso del tiempo, en el más breve plazo posible, Haití se dé un gobierno lo suficientemente fuerte para y con gran apoyo internacional que permita iniciar medidas que tiendan a crear o a pacificar una nación que no tiene absolutamente ningún control y en la cual no existe un interlocutor válido para tratar de negociar con la República Dominicana, nuestro país, ciertos acuerdos que permitan que la situación se normalice y que podamos convivir como lo hemos hecho con mucha dificultad a lo largo de nuestra historia común, pero que podamos convivir pacíficamente uno del lado de otro en un nivel y en un clima de cooperación mutua que permita que Haití salga de la situación penosa en que se encuentra y que la República Dominicana no se vea amenazado por un éxodo masivo que ya es superior a la capacidad que tiene la economía para absorberlo, y que de pronto pudiera venir una oleada de inmigrantes que pusiera a la República Dominicana ante un gran dilema de carácter moral. ¿Qué hacer frente a una estampida de esa naturaleza, como ya se ha visto en los Estados Unidos y en muchos otros países donde existe una situación de diferencia social y económica muy diferente entre una y otra? Vamos a hacer una necesaria pausa y luego regresamos porque el tema amerita un análisis más prolongado y por supuesto una reflexión mucho más seria, porque la situación haitiana amenaza seriamente
todo lo que hemos logrado en la República Dominicana en los últimos 40 o 50 años. Regresamos después de esa pausa. Nuestra visión es construir todos los días un banco más innovador y cercano para que vivas el futuro que quieres. Banco BHD, el futuro que quieres. Bien, estamos de vuelta en nuestro programa, en nuestro canal de YouTube Miguel Guerrero Televisión, y estamos, por supuesto, en nuestro programa del canal del escritorio de Miguel Guerrero, quien nos habla. Bueno, en el primer segmento del día de hoy hemos estado conversando sobre un informe muy interesante, importantísimo por su contenido, de la Organización de los Estados Americanos, OEA, que por primera vez admite que el esfuerzo de 20 años de intervención en Haití han resultado en un tremendo fiasco y fracaso, y que esa intervención internacional en Haití no ha logrado controlar las bandas y no ha logrado imponer allí cierto y relativo nivel de orden que permita que Haití pueda reencauzarse política y socialmente para restablecer quizás la estabilidad económica que en algún momento de los últimos 50 o 60 años tuvo, porque la importancia de que eso ocurra realmente es de vital importancia para la República Dominicana, por el simple hecho de que compartimos una frontera común y somos una isla muy pequeña de apenas 78.000 o 80.000 kilómetros cuadrados, donde nosotros apenas tenemos las 2/3 partes. Somos el país más grande de las dos islas, pero tenemos una isla dividida por una frontera común en la que una parte que ocupa Haití está degradada y su capacidad de producción agrícola y ganadera prácticamente es nula, y por el cambio la República Dominicana es un país que ha logrado, con mucho esfuerzo sí, pero ha logrado preservar casi la mayor parte de su área boscosa, y hemos podido desarrollar dentro de nuestras posibilidades y de lo que nuestra tecnología nos permite y nuestros recursos también nos permiten, hemos podido desarrollar una agricultura y una ganadería que es autosuficiente para alimentar hasta en un 85-86% la demanda de alimentos de la población dominicana. Somos 11 millones de habitantes y se calcula que en adición a eso viven en territorio nacional, legal e ilegalmente, una población de origen haitiano estimada en cerca de 2 millones. Y esa cifra es extraoficial y está basada en lo que uno puede leer y en lo que se dice en el ámbito privado y en el ámbito oficial, porque no existen estadísticas confiables que así indiquen. Es decir, no hemos hecho recientemente, es decir, en los últimos años, no se ha hecho en nuestro país un censo que nos permita tener una idea más cabal, más exacta de cuántos haitianos realmente están en el territorio nacional, cuántos de ellos de forma regular, cuántos de ellos de forma irregular, es decir, de forma ilegal, lo que nosotros llamamos son los indocumentados, y lo que en la comunidad internacional se llama indocumentados. Para que ustedes tengan una idea de cuán importante es este punto y este caso, que incluso aquellas instituciones que parecían y habían sido acusadas localmente de promover políticas pro-haitianas y en defensa de esa inmigración ilegal,
yo me voy a permitir exponer aquí algunos de los argumentos que en una reciente entrevista con el periódico Hoy se le hiciera al licenciado Wilfredo Lozano, quien es el director del Instituto Nacional de Migración, que es el instituto, el órgano del Estado Dominicano que traza las políticas migratorias en nuestro país. No es la Dirección General de Migración, que trata de la persecución o el control de los migrantes extranjeros en la República Dominicana, sino el Instituto Dominicano, que se versa y que traza la política de migración que debe seguir el Estado Dominicano, porque es un organismo creado precisamente con esos fines. Bueno, el señor Lozano dice, y me voy a permitir leer algunos de los párrafos que dice en su edición de este martes el periódico Hoy, como consecuencia de la entrevista que le hiciera el señor Lozano, que dice que la tasa de crecimiento de la migración haitiana es alarmante, su dimensión numérica absoluta es mayor, lo cual genera problemas importantes en el contexto de las políticas sociales, pero no es un fenómeno que se pueda decir que representa una crisis, según el sociólogo Lozano. En ese último punto, que no representa una crisis, es donde no hay aparentemente coincidencia de pareceres entre el Instituto y la Dirección General de Migración, que ha estado advirtiendo en los últimos años, en este gobierno y en el gobierno anterior, del peligro que representa el desplazamiento de mano de obra dominicana por la mano de obra ilegal haitiana, y el incumplimiento por parte de las autoridades nacionales en los últimos 20 o 30 años de una ley laboral, de una ley que tiene que ver con el trabajo de esos inmigrantes, que establece claramente que en todo trabajo que use mano de obra, en toda actividad económica que utilice mano de obra, sea extranjera o sea local, es decir, dominicana, la proporción de entre una y otra debe ser 80% para la población, para la mano de obra dominicana, y un 20% para la mano de obra extranjera, sea legal o sea ilegal. Naturalmente, cuando yo digo sea legal o sea ilegal, me estoy refiriendo a una realidad, porque se supone que si se observara estrictamente la ley y lo que ella persigue, estaría de hecho prohibido, con una penalidad que la misma ley establece, la violación de ese 80 y 20%, en lo que tiene que ver con ese 20% si se refiere a una mano de obra o a unas personas que se encuentren de forma irregular, es decir, ilegal, sin autorización oficial de las autoridades dominicanas en el territorio de la República Dominicana. De manera pues que yo creo que la situación es muy compleja, porque evidentemente, aunque coincidimos o se coinciden los grupos diferentes que tienen que ver con el tema de la inmigración haitiana, sea para trazar las políticas migratorias o para controlar la migración, evidentemente hay diferencias que parecen muchas veces abismales, y eso dificulta muchas veces la formulación y la ejecución de políticas que realmente tengan el apoyo de la mayoría del pueblo dominicano. Y ese ha sido un problema con el que han tenido que bregar las autoridades dominicanas que han gobernado este país en los últimos 20 o 30 años, porque evidentemente hay muchas de las acusaciones injustas e inconsecuentes con la realidad que se formulan contra la República Dominicana, acusándonos como nación de practicar política discriminatoria, especialmente contra los haitianos. Yo creo que eso dificulta, crea abismos de comunicación entre nosotros los dominicanos, y dificulta muy seriamente la formulación y la ejecución posterior de políticas migratorias que tiendan a resolver lo que yo hoy considero el más grave problema de carácter internacional que nos aqueja, que es el control o la falta de control sobre una migración ilegal que cada día crece y que cada día aumenta la incapacidad, óigase bien, la incapacidad de la nación dominicana, de la sociedad dominicana, para absorberla sin prejuicio de los intereses reales de la República Dominicana. Bueno,
Eso ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Espero seguir contando con la gracia de su atención. Y por favor, suscríbanse a nuestro canal y así nos ayudará a seguir adelante y fortalecer este nuevo espacio que tiende a crear vínculos y vehículos de comunicación mucho más estrechos y efectivos entre nosotros. Hasta la próxima.